En este video vamos a explicar la creación de la base de datos. Primero tenemos la creación del usuario, donde nuestro primary key es ID. Nuestro nombre tiene un varchar de 100, el apellido un varchar de 100, la edad es entera, el teléfono es varchar y la dirección es varchar. Como segundo tenemos la creación de la tabla multi, donde nuestro primary key con incremento automático es el ID. Tenemos el ID usuario como entero, la descripción con varchar de 255, el monto es decimal, la fecha date, la paga es un booleano por defecto pero es falso, y tenemos un foreign key que es ID usuario con referencias en usuarios ID. Y como última tenemos nuestra tabla de consejos, que el primary key es ID con un autoincremento, el título es un varchar de 255 y tenemos una descripción tipo text que es texto. Ahora vamos a empezar con la configuración de la conexión a la base de datos. Primero creamos nuestro proyecto con el page database. Traemos nuestras librerías que es Connection, Driver Manager, SQL, Section. Creamos nuestro public args DB Connection. El private state final string URL es para definir la URL de nuestra base de datos. Luego tenemos el private state final string user que se denomina row. Y luego tenemos nuestro password que se denomina password. Luego tenemos Public Static Connection, Get Connection. Tenemos un try y un catch para que al momento de que detecte algún error pueda seguirse ejecutando nuestro proyecto sin ningún inconveniente. Tenemos modelo de usuario, Page Models. Primero tenemos nuestra creación de la clase usuario, Public Class Usuario, y vamos a definir nuestras variables. La primera es ID como in, string nombre, string apellido, in edad, string teléfono y string dirección. Luego vamos a empezar con los constructores getX y sex. Tenemos nuestro primer constructor, public usuario, que contiene in ID, string nombre, string apellido, in edad, string teléfono y string dirección. Luego decimos la siguiente línea de código this.id igual a id quiere decir que el id se va a guardar en nuestro mismo id, y así sucesivamente, nombre, apellido, edad, teléfono y dirección. Y luego configuramos nuestro get y nuestro set. El get y el set nos permite acceder y modificar los atributos de una clase asegurando el encapsulamiento. El encapsulamiento es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura, ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean los servicios propuestos. En pocas palabras, es agrupar unas líneas de código fuertemente relacionadas, darles un nombre y encapsularlas en un método o una clase. Luego empezamos con la codificación de manejar usuarios, donde primero importamos nuestras librerías que son DB Connection, usuario SQL, Array y List. Empezamos con la creación de nuestra clase usuario service, donde vamos a definir un public void crear usuario, usuario. ¿Qué quiere decir usuario? ¿Qué usuario va a estar dentro de usuario? El string carry vamos a insertar los usuarios, nombre, apellido, edad, teléfono y dirección. Luego tenemos un try y un catch, donde decimos que la conexión con la base de datos está realizada dentro de esa conexión. Luego empezamos a hacer nuestro usuario.getNombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro nombre se va a guardar en nuestra clase usuario, así sucesivamente con apellido, edad, teléfono y dirección. Luego tenemos un public list llamado usuario, una lista de usuarios. Empezamos a decir un select from usuarios, que vamos a seleccionar toda la tabla de usuarios y vamos a hacer la creación de una nueva lista. Volvemos a tener un try y un catch, donde tenemos la conexión a nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder realizar modificaciones dentro de la base de datos. Ahora creamos un resultSex RS que tiene una conexión a la base de datos, y decimos que el usuario se añade
en un nuevo usuario. Añadimos el ID, el nombre, el apellido, la edad, el teléfono y la dirección. Y volvemos a retornar a usuarios. Y creamos un public void, actualizar usuarios, un string query de usuarios, nombre, apellido, edad y teléfono, dirección. Y desde un ID que no conocemos. Tenemos otra vez un try y un catch, donde realizamos la conexión a base de datos. Esta codificación la ponemos dentro del try catch para que al momento de que exista un error se siga compilando sin ningún problema. Ahora tenemos un public void eliminar usuarios. En ID vamos a eliminar el usuario mediante su ID, y esto se va a seleccionar desde la tabla usuarios, donde ID aún no lo conocemos porque podemos eliminar cualquier usuario con cualquier ID. Y volvemos a tener un try catch para que al momento de ejecutarlo no exista ningún error. Ahora empezamos con la codificación de nuestra clase principal, donde tenemos nuestras importaciones o nuestras librerías. Usuarios se asume que es una clase que representa un usuario. Usuario service, una clase que gestiona las operaciones relacionadas con los usuarios, como la creación de lista, la actualización, el eliminar usuarios y el listar. El escáner se usa para leer la entrada del usuario desde la consola. El método main es el punto de entrada del programa, es donde se ejecuta todo. La iniciación de objetos. Usuario service igual a new usuario, o el scanner igual a new scanner system in. El usuario service es un objeto de la clase usuario service que permite realizar las operaciones sobre los usuarios. El escáner es un objeto de la clase scanner para leer las entradas del usuario desde la consola. Aquí tenemos un bucle while, entre paréntesis true. Este bucle se ejecuta indefinidamente hasta que el usuario elija la opción 5, que es la opción salir. En cada iteración, el menú se muestra y se espera que el usuario seleccione una opción. Tenemos un menú de opciones. Como primero tenemos crear usuarios, segundo listar usuarios, tercero actualizar usuarios, cuarto eliminar usuarios y quinto salir. Y tenemos una opción de seleccionar una opción. In opción igual scanner.nextIn. Aquí se muestran todas las opciones y el programa espera que el usuario ingrese un número para poder realizar alguna acción. Luego tenemos el switch, que dependiendo de la opción seleccionada se ejecutará una acción diferente. Primero tenemos el caso 1, donde es la creación del usuario. Se solicita que ingrese los datos del usuario, como el nombre, el apellido, la edad, el teléfono y la dirección. Aquí creamos un objeto usuario con los datos proporcionados. El 0 en el constructor de usuario probablemente representa un ID que asignará automáticamente cuando se cree el usuario, suponiendo que se maneje de esa forma en user service. Se llama el método crear usuario service para agregar el nuevo usuario. Tenemos la opción 2, que es listar usuarios. Aquí se utiliza el método de listar usuarios de usuario service, que devuelve una lista de todos los usuarios, que se integra en esa lista y se imprime el ID, el nombre y apellido de cada usuario. Como tercero tenemos la opción actualizar usuarios. Aquí el programa solicita el ID del usuario a actualizar y los nuevos datos, como son el nombre, el apellido, la edad, el teléfono y la dirección. Luego creamos un usuario con el ID y los datos nuevos y se llama el método actualizar usuario de usuario service para actualizar la información del usuario. Como cuarta opción tenemos eliminar usuario. Aquí solicitamos nuevamente el ID para eliminar un usuario. Luego se llama al método eliminar usuario de usuario service para eliminar el usuario con el ID proporcionado. Y finalmente tenemos la opción de salir. Cuando se selecciona la opción 5 salir, el programa termina la ejecución. Y el caso por defecto, el default, si el usuario ingresa una opción que no está en el rango de 1 al 5, se muestra un mensaje indicando que la opción es inválida. En el siguiente video mostraremos la ejecución de nuestro programa, del código presentado actualmente. Dale un like y suscríbete y comenta qué te pareció.